Ok, bueno. Entonces lo que estamos haciendo es estudiar el Apocalipsis, ¿eh? Hacer un repaso del Apocalipsis y de los eventos que ocurren ahí. Y ahora estamos en nuestra tercera parte. Vamos a repasar lo que pasa en el tiempo de angustia, en el tiempo de las trompetas o los juicios destructores de Dios, como dice Elena de White. Entonces vamos por aquí. Entonces vimos lo que pasa al comienzo del tiempo de angustia, cuando se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y ahora vamos al evento que ocurre después de la primera trompeta, porque la primera trompeta anuncia la llegada del día de Jehová, y entonces Satanás se da cuenta y empieza a desarrollar su plan para el tiempo de angustia. Pero ese periodo que hay entre la primera trompeta y la aprobación de la ley dominical es el tiempo de oportunidad para el pueblo adventista, como Dios le mostró a Joai, para predicar justamente el fuerte pregón. Porque el pueblo que está en Estados Unidos, y que va a ser la primera nación que apruebe la ley dominical, tiene que saber lo que va a pasar. Entonces el pueblo adventista tiene que predicar, y el pueblo que está en las iglesias protestantes, al ver lo que está pasando con sus iglesias, que están buscando el apoyo del Estado para imponer por la fuerza una religión y eliminar la libertad religiosa, van a entender claramente que lo que dice la profecía es verdad y van a empezar a salir de ellas. Y eso, por supuesto, va a irar cada vez más a las mujeres y van a hacer que los estados se airen. Entonces, si una nueva bestia va a subir de la tierra en los Estados Unidos, aunque todos los hombres de los Estados Unidos escucharán la advertencia, el falso profeta logrará engañar a muchos. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a hacer el falso profeta? Va a hacer señales, milagros. Y todo el que crea las señales y milagros va a creer que Dios está guiando al falso profeta. Lo mismo habría pasado dentro de la iglesia adventista, como Dios nos advirtió, que Satanás haría milagros y señales y engañaría a todos los adventistas que no tuvieran hambre y justicia y buscaran la verdad de la palabra de Dios y se dejaran engañar por esos milagros. Entonces, el falso profeta logrará engañar a muchos, a pesar del fuerte pregón, con las señales y milagros que los espíritus de demonios harán delante de ellos. Y Satanás logrará su propósito. La ley dominical activa será aprobada en los Estados Unidos y la nueva bestia subirá de la tierra. Entonces, y leemos en Apocalipsis 13, del 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y una bestia es un monte unido a una ramera. Y la ramera se sienta sobre el monte para hacer adorar al dios de Babilonia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Porque hace lo mismo que hizo la primera bestia. Porque la bestia romana es una obra que es el tipo de la obra que hará la bestia que sube a la tierra. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces, esta ley, o sea, la bestia que se forma en la tierra, se forma por medio de una ley. Y esta ley manda a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal ya fue sanada. Y Perdóname, también, ¿eso empieza con el tiempo de angustia? y sí, eso es lo que pasa en Estados Unidos, cuando Dios suelta los Claro, o vientos. sea, cuando empieza la primera trompeta, empieza a sonar cuando empieza a desarrollarse lo que se llama el tiempo de angustia y el fuerte pregón, digamos. Ahí empieza. Claro. Suena la primera trompeta, llega el Ok. día de Jehová, el pueblo, los sellados del pueblo adventista reciben la lluvia tardía y salen a predicar con poder justamente el mensaje de los tres ángeles. Pero aún no hay ley dominical activa. Y entonces Satanás manda a aprobar esa ley, pero tiene que ir al Congreso, tiene que ser discutida y aprobada. Y en ese tiempo el pueblo adventista va a tener la oportunidad de predicar con poder, y el pueblo que está en medio de las iglesias y todo el pueblo de Estados Unidos va a oír. Porque todavía, como no es una bestia, es tiempo en el que el pueblo va a poder hablar. No le van a poder prohibir hablar. Cuando se apruebe la ley, sí, pero antes no. Entonces, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales.
¿Quién? Porque la bestia es el poder del gobierno de Estados Unidos junto al falso profeta. Y el que hace las grandes señales es el falso profeta. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, o sea, hace milagros para convencerlos que Dios es el que los está guiando y que están haciendo la voluntad de Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y fíjense lo que pasa, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿quién infunde aliento a la imagen de la bestia? Porque está la bestia religiosa, está la imagen en la que ella adora y está la bestia que sube de la tierra. Ahora, esta bestia que sube de la tierra, que es una imagen de la bestia romana, infunde aliento a una imagen, a la imagen a la que están adorando, para que la imagen hablase. Y entonces, ¿quién habla? No la bestia romana, porque el falso profeta con los milagros y todo lo que hace engaña a las moradores de la tierra, hace adorar a esta imagen y esta imagen empieza a hablar. Y hace, ¿qué cosa? Matar a todo el que no la adora. Pero esto no es lo que hace la ley dominical activa. Porque, como vamos a ver, como Dios le mostró a Nehuay, la ley dominical activa no incluye el decreto de muerte. El decreto de muerte viene después, durante el tiempo de angustia. Pero acá la imagen va a hablar. Va a hablar. ¿Y qué está diciendo esto? La imagen a la que llama Jesús va a hablar con la gente. Y va a hacer matar. Y va a hablar como habla con los jesuitas. Con todos los que lo adoran. Todos los que entran por la puerta ancha y se hacen habitación de demonios, van a creer que Jesús les habla y van a hacer lo que Jesús les diga, como hacen los jesuitas ad cadáver, porque Jesús lo dice. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, ¿qué se le va a poner? La marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, dice Jesús. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, en esta profecía podemos ver que la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos, simbólicamente llamada por Elena de White la ley dominical activa, no es la ley que impondrá el descanso dominical obligatorio, que es conocida como la ley dominical pasiva, como ocurrió en la bestia romana del año 321. Y como dice Elena, esa ley es una ley civil que impondrá un descanso en un día determinado, y el que descanse no va a recibir ninguna marca. No se recibe la marca de la bestia por descansar el domingo y respetar esa ley, esa obligación. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador considerar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, fíjense, los apóstatas, los que hacían la obra de Balaam, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. Pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿De qué iglesia? De las tropas que había levantado Constantino, de la nueva iglesia que había creado Constantino. ¿Y cuándo fue aprobado este edicto? El 7 de marzo del año 321. Y Constantino decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Ahora, que se obligue a alguien a descansar el domingo, a no trabajar, no implica que esa persona adore a alguien. Por eso esta es la ley dominical pasiva.
y que no quitaba la libertad religiosa que Constantino había establecido en el año 313. La libertad religiosa sería quitada en el año 380. ¿Y qué dijo este edicto? En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. Prohibía trabajar. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, pues suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones. ¿Quién había establecido que el momento propicio para la siembra era el domingo? Vale. Entonces dice, para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierde. Entonces este es el edicto que estableció el domingo como día de reposo civil obligatorio. Ahora, la ley que formará a la nueva bestia es la ley que impondrá la adoración de la bestia religiosa y de la imagen a la que adora la bestia. Es la ley que, uniendo a la Iglesia con el Estado, eliminará el derecho a la libertad de conciencia e impondrá la obligación de profesar la religión del papado. Del mismo modo que ocurrió en su tipo, en la bestia romana, cuando en el año 380 después de Cristo, mediante el edicto de Tesalónica, impuso la obligación de profesar la religión del papado en todo el imperio romano. En esta profecía hay sabiduría, como dice Apocalipsis 13, que los entendidos, los que tuvieran entendimiento, comprenderían en el tiempo del fin. Y como está escrito en el Conflicto de los Siglos, página 496, dice Elena, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ese era el propósito. Roma quería extirpar la herejía. Los apóstatas, como Caín, querían matar y asesinar y extirpar a los verdaderos cristianos, al pueblo que conocía a su Dios, y no adoraba la imagen a la que ellos adoraban. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia romana, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleado también por la Iglesia para cumplir sus fines. Entonces, el falso profeta también tiene que sentarse sobre un monte e imponer la adoración de un ídolo, como hizo la bestia romana. Y lo que hará Estados Unidos es lo mismo que hizo no solamente Roma, sino lo que hizo Nabucodonosor, la bestia babilónica. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces cuando se impone una religión por la fuerza, esa es falsa. Al comienzo se halla la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen. Fíjense que Satanás inspiró a los hombres a hacer la imagen y después a obligar a adorar la imagen. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora, o sea que en Estados Unidos va a pasar lo mismo. Se va a obligar a todos los hombres a adorar a un ídolo. Ahora, ¿cuál es ese ídolo? Para que la nueva bestia sea una imagen de la bestia romana, entonces la bestia romana debe haber hecho una obra similar a la que hará la nueva bestia, a la que anuncia la profecía. Una obra que debe ser el tipo de la obra que hará la bestia que sube de la tierra. En consecuencia, la ley del Imperio Romano que unió a la Iglesia de Roma y el Estado, siendo el tipo de la ley dominical activa, también, como dice Apocalipsis 13, debe haber obligado a los hombres a adorar a la bestia religiosa. Debe haber obligado a los hombres a adorar a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa. Debe haberle puesto una marca a los hombres que adoraban a la bestia de su imagen. Debe haber hecho que ningún hombre pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Y debe haber declarado hereje y hecho matar al que no adoraba a la bestia y a la imagen a la que adoraba la bestia, ¿no? Al Dios de la bestia. Y no recibía la marca de la bestia, la marca es su nombre. Entonces, si
como Dios le mostró a Joai, lo que va a ser, que él anunció que va a ser la bestia que sube a la tierra, es una imagen de lo que hizo la bestia romana. Y a su vez es lo mismo que hizo Nabucodonosor. Entonces, cuando encontramos el edicto del Imperio Romano, que estableció la obligación de adorar a las bestias a su imagen, ahí encontramos justamente cuál es el tipo de la ley dominical activa, ¿no? Y esto es exactamente lo que podemos ver en la historia. Al analizar el edicto del Imperio Romano que unió a la Iglesia de Roma con el Estado para reanudar la persecución de la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, en ese momento el Imperio Romano obligó a todos los hombres a adorar a la imagen a la que adoraba el obispo de Roma y le puso una marca, un nombre al que lo adoraba, para que solo los que tuvieran esa marca pudieran comprar y vender. Y esa es exactamente la obra que hará la bestia que suba de la tierra en el tiempo de angustia. Entonces este es el edicto de Tesalónica. ¿Qué estableció la bestia romana? Pues justamente por medio de este edicto, Roma se airó en contra del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba ¿a quién? Al Dios la Trinidad. Queremos que todos los pueblos, dice el Imperio Romano, que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión. Entonces, obliga a profesar una religión, no solo a descansar el domingo, sino a adorar al Dios del domingo. Porque el obispo de Roma ya estaba adorando en domingo ¿a quién? A su nuevo Dios. Entonces, obliga a profesar la religión que profesan ¿quién? El pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya era sumo pontífice romano, porque Constantino le había dado su trono, su poder, su autoridad, y el obispo de Roma lo había puesto en la basílica de Letrán. Y se había manifestado el hombre pecado, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el Imperio Romano obliga a todos los hombres a profesar la religión de quién? Del Papa. Y el obispo Alejandría. Y la definen del siguiente modo: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos en la Trinidad. La Trinidad es el Dios oficial del Imperio Romano. Esa es la imagen a la que adoraba el Imperio Romano. Esa es la imagen de la bestia. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, y esta es la marca que le ponía, el nombre que le ponía a quienes, a los que adoraban esa imagen. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás, a los otros cristianos, los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasaba? Al estar demente y loco, una persona pierde todos sus derechos civiles y no puede comprar ni vender. Exactamente como dice la profecía que va a ser la bestia que suba de la tierra. Le va a quitar todos sus derechos civiles. No va a tener el carnet para comprar y vender. Lo que se está formando ahora. Los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces, además de eso, se los declara herejes y se define la herejía como un delito penal que tiene que ser castigado por el Estado. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces la bestia romana empieza a castigar al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba al Dios de la Trinidad. No adoraba a la imagen a la que adoraba la bestia romana. Y eso es muy claro. ¿Y qué había pasado? Los que adoraban al Dios de la Trinidad, porque tenían la doctrina de Jezabel, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, porque habían entrado por la puerta ancha. Porque Jesús, definido en la doctrina de la Trinidad, es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y este es un tema muy delicado. Entonces vemos que el tipo de la ley dominical activa, exactamente como tenía que ser para que la bestia romana sea el tipo de la bestia que sube a la tierra, obligó a los hombres a adorar a la bestia religiosa. ¿Y la bestia religiosa quién era? La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Obligó a los hombres a adorar a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa, el Dios, la Trinidad. Le puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos a los hombres que adoraban a la bestia de su imagen. Hizo que ningún hombre pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Solo los cristianos católicos podían comprar y vender. Y declaró hereje e hizo matar
al que no adoraba a la bestia y a la imagen a la que adoraba la bestia, al Dios la Trinidad. Y no recibía la marca de la bestia, la marca de su nombre. Por eso es muy claro la historia. O sea, el Dios la Trinidad no tiene nada que ver con el Dios de la iglesia primitiva. Es el ídolo, a la abominación desoladora, que fue puesta en lugar del Dios verdadero. Es el Dios de la fortaleza, el Dios de la bestia romana, que fue puesto en el lugar del Dios de los padres de los apóstatas. Ahora, esto es lo que va a ser la bestia justamente que sube a la tierra. Entonces, y va a ser aprobada en Estados Unidos. Cuando sea aprobada la ley dominical activa, ¿no?, a pesar del fuerte pregón, la nueva bestia hará que todos los países de la tierra sigan su ejemplo, aprobando sus propias leyes que unirán a la religión con el Estado, para que en todos los países de la tierra sea perseguido el pueblo de Dios. Se les iba a predicar el fuerte pregón y sean obligados a elegir entre adorar a la bestia religiosa y a su imagen, a su Dios, o perder todos sus derechos civiles. En esta obra, la nueva bestia que sube de la tierra será acompañada por la triple alianza religiosa, que había acompañado al falso profeta cuando intercedió ante el gobierno de los Estados Unidos. Y leemos en Apocalipsis 16, 13 y 14, uno de los eventos preparatorios, como dice Daniel 2, cuando se unen por medio de alianzas humanas, primero las rameras, para formar la gran imagen del dragón y ponerla en pie. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Y acá hay 3 entidades, identificadas como el dragón, la bestia y el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, ¿no? 3 entidades que son habitación de demonios. El dragón representa a las religiones paganas, la bestia, sabemos a quién, a la Iglesia Universal o Católica de Roma, y el falso profeta a las iglesias protestantes caídas. Y de ellas salen, que son habitación de demonios, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto es previo a la batalla, porque al mismo tiempo Jesús dice que viene a buscarnos a nosotros. O sea, mientras Satanás reúne su ejército, Jesús también. Por eso él dice, aquí yo vengo como ladrón. Yo cuando vengo como ladrón, los vengo a buscar para la batalla de Armagedón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y, como dice Daniel White, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y eso ya pasó. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Va a seguir exactamente los mismos pasos que hizo Roma. Pero ¿qué va a pasar con nuestros países, con los demás países? Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Porque la bestia quiere unir a todos los pedacitos en que se partió su reino en uno solo. Y todos los reyes, todos los que gobiernan algún pedacito de estos países, tienen el mismo propósito y van a hacer la misma obra. Entonces va a haber una ley dominical pasiva y una activa en todas las naciones de la tierra. Entonces, como había ocurrido con la primera advertencia que cayó sobre la tierra, con el primer juicio de Dios, antes que aprueben sus propias leyes opresoras, estas naciones serán amonestadas por el segundo juicio de Dios y por el mensaje del pueblo de Dios, que le dará un sonido certero a la trompeta, anunciando en todo el mundo el significado de lo que está sucediendo, y llamando al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia. Primero empieza fuerte Estados Unidos, y después, cuando Estados Unidos aprueba y todas las naciones mandan a sus parlamentos las mismas leyes, se extiende rápidamente como reguero de pólvora el conflicto a todo el mundo. Y entonces, como hizo con Estados Unidos con la primera trompeta, Dios advierte a todas las naciones de la tierra, porque la tierra
simbólicamente, es la tierra donde vivió la mujer, donde se produce el primer juicio de Dios, y después en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué es lo que pasa? La primera bola de fuego, como Dios le mostró en el Huay, es como que explota en el aire y se esparce y produce grandes incendios. Pero la segunda cae en el mar. Es como si un asteroide cayera en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, cuando se habla de la tercera parte es porque es con misericordia, porque el objetivo de Dios no es castigar, sino advertir. Y como leemos en Lucas 21, 25 al 26, porque esto cae en el mar, y muchos piensan que va a caer en el Mediterráneo, porque es la zona más poblada del planeta, y para que se cumpla lo que dice Lucas 21, 25 al 26, porque va incluso a abarcar a las costas de la que era la tierra justamente prometida, donde vivía Israel. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué? Porque si cae justamente en el mar, me va a producir un terrible maremoto y tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, con esto es cada vez justamente la gente se da cuenta de que no es algo común. Y va a estar justamente angustiada. Pero ¿por qué pasaría esto? Como Dios le mostró en el Huay, evento de los últimos días, página 28. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, porque van a ser calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Entonces esto tiene un significado simbólico, pero también algo que todos los hombres van a ver. Y por eso es importante que el pueblo de Dios lo predique, para que el pueblo que está en Babilonia sepa lo que está pasando. Y el claro y certero mensaje del pueblo de Dios, unido a su propio testimonio, obra del poder de la lluvia tardía y al cumplimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra, tendrá poder para abrir los ojos de los que lo escuchen y convencerlos de la verdad, y hará que muchos hijos de Dios salgan de la gran Babilonia y se unan a la iglesia fiel, que rápidamente se estará convirtiendo en una gran multitud, porque los obreros de la brundécima empiezan a predicar también, y el fuerte pregón va aumentando. Y esta es una cita que está en Evangelismo, página 25. Y Elena dice, el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Ahora, ¿qué va a pasar? Dios va a empezar a retirar su mano de los lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos, que son habitación de demonios, y son las ciudades más corruptas. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Entonces, para contrarrestar este testimonio, por el pueblo de Dios está predicando y con poder, está anunciando lo que está pasando y lo que va a suceder después de esto. El falso profeta presentará ante los hombres una falsa profecía, y por medio del falso profeta, los espíritus de demonios que habitan en la gran Babilonia harán grandes señales, haciendo caer fuego del cielo delante de ellos para engañar a los moradores de la tierra, hacerles creer que el falso profeta es el verdadero profeta, el Elías que anuncia la profecía, que le prepara el camino a Jesús, porque van a estar predicando Jesús viene, y que su profecía es verdadera,
y lograrán que la ley dominical sea aprobada en todas las naciones por todos los reyes de la tierra. Como leemos en Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que todas las naciones se transformen en imágenes de la bestia romana. Entonces, habrá sido alcanzado el límite de la paciencia y la misericordia de Dios. La nación apóstata dejará de ser protegida por Dios, porque Dios la sigue protegiendo hasta ese momento. Y Satanás tendrá libertad para destruirla. Entonces caerán los próximos juicios de Dios sobre la tierra de la cual subió la nueva bestia, sobre los Estados Unidos, y vendrá la ruina nacional a los Estados Unidos. Pero esto tiene que saberlo el pueblo de Estados Unidos. Y tiene que estar preparado. Y en este tiempo lo tiene que saber el pueblo adventista. Y leemos en Evento de los Últimos Días, página 136, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. O sea, que viene destrucción. Y leemos en Apocalipsis 8, del 10 al 12, las dos siguientes trompetas, porque una es consecuencia de la otra. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces ahora viene un nuevo asteroide, y este cae sobre las fuentes de las aguas, los ríos, o sea, cae en las montañas, donde en Estados Unidos. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Y por qué dice el nombre de la estrella es Ajenjo? Porque esta obra la va a hacer Satanás, porque él está esperando que Dios se lo permita para destruir a los Estados Unidos. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué pasa? Si cae un asteroide en las cadenas montañosas de Estados Unidos, y eso va a repercutir en todo el mundo, y todos los volcanes de la Tierra van a empezar a erupcionar, y va a haber oscuridad, y va a haber una noche de ceniza, y eso va a indicar que hasta que no pase justamente esa oscuridad, no va a haber cosecha. Y esa oscuridad puede durar 2, 3 años. Y la gente va a estar angustiada. ¿Por qué? Porque ahora sabe que no va a haber alimentos. Y va a haber conflictos por los alimentos. Y la gente va a tratar de abastecerse. Y va a haber saqueos. Y van a ser saqueadas incluso las casas buscando comida. Entonces va a llegar un tiempo difícil, pero lo más duro va a ser en Estados Unidos, porque llega la ruina nacional. Y como dice Elena, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de quién, de Satanás, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, ¿no?, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, fíjense que esto lo pasó con Israel en el tiempo de la ira, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos, porque Satanás quiere destruirlos, especialmente Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el Papa tome el poder político. Por eso la séptima bestia duraría poco tiempo. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Entonces, al quedarse sin la protección de Dios, Satanás puede llevar adelante sus planes y después de usarlo para hacer todo lo que para que todo el mundo adore a la bestia religiosa y lo adore a él.
adorándolo bajo su disfraz cristiano. Satanás destruye a los Estados Unidos para despejar el camino a su hijo, el hombre de pecado, para que él vuelva a reinar sobre la tierra. Y entonces al llegar la ruina nacional de Estados Unidos, ¿qué pasa? Pierde el liderazgo y ahora, frente a la angustia y la desesperación, todos los reyes de la tierra le dan su poder ¿a quién? A la bestia religiosa. Y por eso la bestia religiosa justamente va a reinar, porque las coronas de los 10 reyes, de los 10 cuernos del dragón, van a ir a parar a los 10 cuernos de la bestia religiosa. Al llegar la ruina nacional a los Estados Unidos, esta nación quedará en estado calamitoso y recibirán el poder los últimos reyes de la tierra, simbolizados en la profecía por los 10 cuernos del dragón, y estos le darán su poder a la bestia religiosa, para que ella gobierne sobre la tierra en lo que queda del tiempo de angustia. Como leemos en Apocalipsis 7, 12 y 13. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y en Apocalipsis 8, 13 vemos lo siguiente, lo que ocurre después de la cuarta trompeta. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque estos 4 primeros no son nada comparados con los que siguen. Entonces se escucha al pueblo de Dios decir a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, porque nosotros tenemos que predicar porque estos ayes, ¿qué va a pasar? Advirtiendo a todo el mundo de lo que va a suceder con los próximos toques de trompeta, para que salgan rápidamente de Babilonia antes de quedar en manos de Satanás y de sus ángeles, porque ellos serán soltados, podrán subir del abismo y podrán torturar y llegar a matar a los hombres que hayan escuchado el llamado de Dios y aún no hayan salido de la gran Babilonia. Y eso es lo que anuncia la profecía. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del abismo, del pozo del abismo. ¿Quién es? El ángel del abismo. Y ahora se le permite salir del abismo con sus ángeles. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Ahora, ¿qué se les dice? Se les da autoridad para hacer daño, pero no pueden dañar ¿a quién? A la hierba de la tierra, que es un símbolo de el trigo recién germinado. Los que entran al reino de Dios nacen de Dios, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, porque el ángel del abismo va a hacer con sus demonios lo que quiere, atormentar a quienes, a los hombres que están en medio de la gran Babilonia. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, pero no pueden torturar a todos, solamente a quienes, a los que están en Babilonia. Pero los que salen de Babilonia, lavan su ropa en la sangre del cordero y entran por la puerta de la ciudad y nacen de Dios y se convierten en hierba verde, no la pueden tocar. Y eso va a ser claro, esa va a ser una señal muy fuerte, porque los hombres lo van a ver, porque el Dios de Roma lo va a estar torturando, pero no puede tocar al resto, pero ellos sí. Una de las cosas más asombrosas que verá el pueblo que aún esté en medio de la gran Babilonia es que los demonios no podrán tocar a los santos que estén habitando el abrigo del Altísimo, a los 144.000 sellados y a la gran multitud que entra por las puertas de la ciudad de Dios, y que solo podrá torturarlos a ellos, como anunció la profecía y les advirtieron los que están predicando el fuerte pregón,
llamándolos a salir de la gran Babilonia y a unirse al pueblo de Dios, porque Dios los está protegiendo. Pero ¿quién van a ser torturados? La bestia y el falso profeta y los hombres que estén con ellos. Como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque ese pueblo, primero 144.000 ya son columnas del templo de Dios, moran a la sombra del Omnipotente. Y después el pueblo sale a Babilonia y entra por la puerta angosta también. Diré yo a Jehová, porque Jehová será el Dios de este pueblo, que elevará la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva sin ninguna imagen, y con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él te librará. Ahora, ¿quién librará a su pueblo? Dios mismo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Puede haber una peste destructora mucho mayor que las que hay ahora? Por supuesto que sí. Y Dios lo va a permitir. Pero con esas pestes no van a poder tocar al pueblo de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque va a pasar eso. Va a haber terror nocturno, va a haber saetas que vuelen de día, pestilencia que ande en oscuridad, y mortandad que en medio del día destruya. Y va a haber muchos muertos. Pero primero va a haber torturados. Y después, como dice la sexta trompeta, va a haber muertos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y lo van a ver los impíos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, Satanás no puede tocar al Altísimo, ni a los que moran al abrigo del Altísimo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso va a ocurrir durante el fuerte pregón. Porque Dios va a llevar a sus hijos de un lado a otro para que prediquen el fuerte pregón. Sobre el león y el áspid pisarás. Porque este es el pueblo que va a vencer al dragón. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta es la simiente de la mujer que va a vencer al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Este es el pueblo que conoce a Jehová. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Quién va a estar con su pueblo? Jehová va a estar con él. Y los demonios no lo pueden tocar. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora, ¿por qué Satanás tortura? ¿Cuál es el objetivo de Satanás al torturar a los que lo adoran a él? Y es claro, como Dios le mostró a Joel, hacerles creer a los impíos que la tortura proviene de Dios, porque está ofendido con los herejes que no le brindan la adoración que él requiere. Y que ese castigo terminará cuando todos los hombres adoren al mismo Dios, al que adoran todas las iglesias. Y este mensaje en parte es verdadero, porque el mal provendrá de él, de Satanás, el Dios de la gran Babilonia, y de sus demonios que estarán desesperados y airados contra los siervos de Jehová, el único Dios verdadero, porque se niegan a adorarlos, y descargarán su ira en contra de sus propios siervos, en contra de los que los adoran. Su objetivo es que sus siervos piensen que son víctimas de la herejía de los hijos de Dios e incitar a matarlos, porque el que va a matar no va a ser la bestia política, religiosa, sino los hombres, a los que Satanás incite a matar, a los que les hable, y ellos crean que es Jesús, para que Jesús pueda venir a reinar en la tierra. En ese tiempo se completará el número de los mártires de Jesús. Y vemos esta cita, está en el conflicto de los siglos, dice Elena. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes
y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruyes las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas o mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Y esto va a pasar. Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. Ahora, el COVID es el inicio, pero no es nada comparado con lo que viene. Y luego, después de esto, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Habrá comunicaciones de espíritus, porque van a hablar con la gente, que declararán que Dios las envió para convencer de su horror a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a las leyes de Dios. Grande será la indignación despertada contra todos los que se niegan a aceptar sus aseveraciones. ¿Por qué? Porque esta gente va a creer que Jesús es el que le habla. Y por supuesto, va a haber mártires. Y va a venir la sexta trompeta, y va a ser la última oportunidad, porque aunque haya quedado gente todavía en Babilonia, aunque los que hayan salido sean muchísimos, todavía van a quedar poquititos, y por esos poquititos Dios todavía sigue llamándolos. ¿Y qué va a pasar? Se le va a permitir a Satanás ahora incluso matar, para que el que queda adentro y tiene dudas vea claramente que el que mata, ¿quién es? El Dios al que adoran, no es Jehová. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están a todos junto al gran río Éufrates, o sea, desátalos totalmente, permíteles ahora matar, porque antes de a poco se iban a soltar los vientos, pero ahora se les permite matar, pero no al pueblo de Dios, sino a los que aún están en Babilonia. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces acá se describen tres plagas: fuego, humo y azufre. No sabemos qué va a ser, pero lo importante es lo que va a pasar por estas tres plagas, porque son las plagas primeras, no son las 7 plagas postreras. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. O sea, se les permite matar. Y van a matar a la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Para qué? Para incitarlos a matar al pueblo de Dios. Pero esto va a ser terrible. Ahora, pero el pueblo que está en Babilonia, porque todos habrán escuchado el fuerte pregón, algunos van a salir incluso en este tiempo. Por eso Dios todavía tiene abierta la puerta. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Y qué pasa? Y entonces después de esta plaga, ¿qué pasa? Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Ahora, ¿qué pasa con el que queda en medio de la gran Babilonia? Si ni aun así se arrepiente, no hay nada que Dios pueda hacer por ellos. Y siguen adorando a los demonios y a las imágenes, porque adoran a Satanás y a los demonios, adorando a las imágenes a las que adora la gran Babilonia, las imágenes de la bandera negra de los paganos, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, porque estuvieron asesinando al pueblo de Dios, ni de sus hechicerías, porque invocaron a los demonios, no a Dios, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando todos los hombres hayan escuchado el mensaje del tercer ángel y visto que sobre los santos no caen estas plagas, y aún así no se arrepientan de las obras de sus manos y sigan adorando a Satanás y a los demonios,
que los están torturando, y las imágenes con las cuales ofrece sacrificios a Satanás y a los demonios, serán definitivamente dejados de lado por la misericordia de Dios. Ya habrán realizado una elección consciente, habrán recibido la marca de la bestia, y no habrá nada que Dios pueda hacer por ellos. Se habrán negado a adorar al único Dios verdadero, a Jehová, al Dios de los santos, al Altísimo, que estaba con su pueblo en el día de la angustia y los estaba llamando. Se habrán negado a adorar al Dios que les estaba clamando a través de sus siervos para que se reconciliaran con Él y entraran en su reino, porque sus siervos estarían predicando el Evangelio de la reconciliación, porque Él estaba reinando en su pueblo. Rechazaron su llamado y prefirieron seguir adorando a la imagen de la bestia. Cerraron definitivamente la puerta de su corazón a la voz de Dios, y Él dejará de llamarlos, como habrá dejado de llamar al ángel de la Odisea. Y habrá llegado el día de la ira de Dios sobre ellos, y Él los dejará en manos de Satanás. Entonces Jesús declarará: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya está definido el destino de todos los hombres. Entonces viene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, ¿no? Porque eso indica el fin de la batalla de Armagedón. Y ya está. ¿Y quién venció? El pueblo de Dios venció. Entonces los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, pero no en esta tierra, sino en la tierra nueva. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, porque se airaron contra el pueblo de Dios, porque Dios estaba reinando en ellos. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Y llegó el fin. Entonces, cuando se ha cerrado la puerta de la gracia y antes que empiecen a caer las plagas, al haber sido quitada toda la protección de Dios, Satanás podrá simular la segunda venida de Jesús, para que todos los que lo eligieron y recibieron su marca, junto a la bestia del falso profeta, se postren ante él y lo adoren. Como dijo Jesús: cuando llegue el fin y será predicado este evangelio del reino por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué va a pasar? Ahí vamos a ver a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, viniendo, ¿no? Venir simulando la segunda venida de Jesús. Y como Jesús nos dijo, ¿no? Si nos dicen está en el desierto, no vayan. Está en los aposentos, no le crean, porque ese es el cuerpo muerto que va a venir simulando la segunda venida de Jesús. Entonces, esto es lo que abarca las 7 trompetas. Y aquí tenemos un grafiquito, vamos a verlo si lo podemos ver. Creo que se ve medio chico, porque desde que entra el hombre de la escobilla, cuando entra el hombre de la escobilla, es el primer evento que ocurre en este tiempo, porque alguien clama a él y Dios empieza a ayudarlo a entender la verdad. Y el que se da cuenta, como Dios le mostró en el Juan, es Satanás. Entonces él empieza a actuar y empieza a brotar las hojas de la higuera. ¿Por qué? Porque los eventos que Dios anunció que ocurrirían en este tiempo, en preparación para la batalla, empiezan a ocurrir. Pero por la vista está dormido y no los ve. Y entra el hombre de escobilla ya, y cuando el hombre de escobilla termina su obra y el pueblo adventista empieza a despertarse, se oye un clamor a medianoche. Y el que se despierta, Dios lo envía a
predicar el mensaje de Elías a sus hermanos, a darles el alimento a tiempo. Y ahí, justamente, empieza el periodo de procesamiento del pueblo adventista, que, como ocurre con el pueblo que está en Babilonia, termina cuando Jesús dice: el que es injusto, siga siendo injusto. Y se cierra la puerta. Porque lo mismo que ocurrió con el pueblo, va a ocurrir con el pueblo que está en Babilonia, ocurre con el pueblo adventista, cuando Jesús dice: te vomitaré de mi boca, dejaré de llamarte, no te llamaré más. Y se cierra la puerta. Y entonces, lo que viene es que Jesús confiesa el nombre de los vencedores en las bodas, delante de su Padre y sus santos ángeles. Esas son las bodas justamente del Cordero. Y ahí, después de este juicio, el día de la expiación para el pueblo adventista, va a haber una esposa que va a ir con el esposo a predicar el fuerte pregón. Entonces, y en el día de la batalla se suceden uno a otro los siguientes eventos. Primero, se levanta Miguel y empieza el tiempo de angustia. Los 144.000 han sido limpiados de toda culpa en el juicio y ya están sin mancha delante del trono de Dios. Jesús se levanta, empieza a soltar los vientos y suena la primera trompeta. Cae el primer juicio de Dios. Ha llegado el día de Jehová y ha comenzado el tiempo de angustia. Los 144.000 entendidos comprenden el significado de la señal y cuando salen con Jesús a la batalla, reciben la lluvia tardía. Entonces suena la primera trompeta, llega el día de la batalla y como Dios le mostró a Nehuay, es tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y los sellados empiezan a predicar fuerte pregón y reciben la lluvia tardía. Se escucha el fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis 18. A pesar de ello, es aprobada la ley dominical nacional por los Estados Unidos y promueven la ley dominical universal. El número del pueblo de Dios aumenta de un modo sorprendente que sorprende a la iglesia triunfante. Los que se unen al pueblo adventista son bautizados y reciben la lluvia temprana. Son los obreros de la hora undécima. Cuando venzan, recibirán el sello de Dios y la lluvia tardía. Y se escucha también la advertencia del mensaje de los tres ángeles en el resto del mundo. Suena la segunda trompeta sobre el mar, pero aún así es aprobada la ley dominical universal en todo el mundo. Sigue el llamado salir de ya pueblo mío y la iglesia triunfante continúa creciendo. Se aprueba la ley dominical global y entonces viene la ruina nacional a los Estados Unidos. Suena la tercera trompeta y llega la ruina nacional a los Estados Unidos. Suena la cuarta trompeta y la ruina se extiende a toda la tierra. La iglesia triunfante está compuesta por una gran multitud y llega el tiempo de su prueba. Se ha promulgado la ley dominical en todo el mundo y empieza la persecución por parte de las iglesias apóstatas y del Estado. Suena aún más fuerte el llamado: salid de ella, pueblo mío. Tercera y cuarta trompeta. Y después, en todo el mundo ha escuchado la advertencia y ha visto los primeros juicios. Ahora Satanás es soltado del abismo y se le da autoridad para actuar sobre todos los que aún no tienen el sello de Dios. Suena la quinta trompeta, se está completando el número de los mártires. Porque justamente todo esto lo hace Satanás para incitar a los impíos a asesinar a los fieles del pueblo de Dios. Y el tiempo de gracia está terminando y Dios permite la última prueba para el mundo. Suena la sexta trompeta. Y Satanás mata a parte de los hombres que no han aceptado la verdad. Los que a pesar de esta plaga no dejen de adorar a los demonios serán dejados atrás en la oscuridad de la noche. Satanás instiga a los impíos y la iglesia es brutalmente perseguida y probada. A pesar de la prueba, los santos no dejan de llamar a los impíos al arrepentimiento y se completa el número de los mártires de Jesús. Y entonces, justamente, cuando la gran multitud de los que han recibido la lluvia temprana han guardado los mandamientos de Dios y ya tienen la fe y el testimonio de Jesús, justamente, entonces ese pueblo es sellado. Y llega el fin del tiempo de gracia para todo el mundo y suena la séptima trompeta. Ahora la gran multitud va a ser juzgada y perdonados sus pecados de ignorancia. Porque ahora Jesús las confiesa también las bodas y se van a unir a la esposa del Cordero como parte de la esposa.
Luego recibirán la lluvia tardía, que los fortalecerá para pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Entonces suena la trompeta, pero Dios es sellado y llega, se cierra la puerta definitivamente, llega el fin. Y como Jesús dijo, los tiempos que anuncia Daniel serán acortados, por esto serán menos de 1260 días. Y se da el juicio a la gran multitud. Y después van a caer las plagas. Pero durante el juicio a la multitud viene la abominación asoladora, y esa es la señal que nos muestra que tenemos que huir a los montes. Bueno, este es un resumen justamente de lo que pasa en el resto del tiempo angustia. Eso es lo que nos espera. Pero lo vamos a pasar ¿para qué? Para beneficio del pueblo que está en Babilonia, por amor de Dios al pueblo que está en Babilonia, porque el pueblo adventista ya va a estar sellado. Los 144.000 ya son salvos, ya tienen el sello de Dios. Y el único sentimiento que van a tener en el corazón va a ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Van a buscar salvar a sus hermanos que están en Babilonia. Eso es lo único que los va a motivar. El amor por el pueblo de Dios que está en Babilonia, porque el amor de Dios, la ley de Dios ya está escrita en la mente y el corazón de ellos. Eso es lo que Dios anuncia que va a pasar. Y por eso nosotros tenemos que preocuparnos ¿en qué? En recibir el sello de Dios y estar preparados cuando Jesús diga, el que es injusto, siga siendo justo en medio del pueblo adventista. Porque después en la séptima trompeta va a repetir lo mismo en medio del pueblo que está en Babilonia. Bueno, este es nuestro estudio.